La semana pasada yo creo que comenzamos algo que va a ser importantísimo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Escúchame, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer algo para Él. Tú eres único. Cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios ha ido a través de toda nuestra vida preparándonos con todo. Quiero ponerte este ejemplo. No fue un accidente que tú hayas nacido de tus padres, que hayas nacido de la nacionalidad que naciste, que hayas nacido del pueblo donde naciste, que hayas nacido en las circunstancias en que naciste. Todo eso tiene un propósito delante de los ojos de Dios. Todo eso es como producto de la preparación que Dios hace en cada uno de nosotros para servirle, para hacer algo para el Señor. Y no es una cosa, muchas veces son muchas cosas que hacemos para servir al Señor. Pero ahora nuestras vidas, el tiempo que vivimos, por eso muchas veces decimos cuando estamos cerca de la muerte y no morimos, y siempre decimos es que Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. ¿Para qué? No para salvación, no para que pasemos de panzazo con el Señor, no. Él no ha terminado con nosotros por lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él, que nosotros le sirvamos para Él. Tenemos que quitar nuestra vida súper egoísta, egocéntrica, que primero soy yo, después yo y siempre yo, y todo lo que existe es para mi beneficio, para mí. No. Tú vives, estás aquí por Dios. Fuiste criado por Dios, planeado para Dios, vivir para Dios. Y cuando uno hace eso, el Señor nos bendice a nosotros en una forma abundante. Pero tenemos que aprender a hacer eso para el Señor. Por eso la semana pasada comencé una nueva serie de mensajes que vamos a durar varios meses. En esta nueva serie que le hemos llamado Mayordomía y Servicio. Y el día de hoy yo quiero continuar de donde dejamos la semana pasada, que es la responsabilidad del mayordomo. Tú y yo somos mayordomos o administradores, quieras o no quieras. ¿Eres mamá? Eres administradora. ¿De qué? Tus hijos, tu familia, tu casa, tu hogar. ¿Eres papá? Eres administrador de tu trabajo. En todas las áreas somos mayordomos, pero no para nosotros, somos administradores de eso para Dios. Por eso mencionábamos la semana pasada, el mayordomo no decide por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque no es dueño. Somos mayordomos, administradores, siervos y siervas de Dios. Entonces eso significa que ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Pero el mayordomo no decide por su cuenta. ¿Qué significa? Que en todo tenemos que darle cuentas a Dios. En todo, quiero decirte, hay trabajos el día de hoy que para entrar a trabajar tienes que checar tarjeta. Es tu hora de entrada y cuando sales tienes que checar otra vez la tarjeta. Hay trabajos así. Hay otros trabajos ahora con todo el internet y con los trabajos en casa, que puedes trabajar en casa, pero desde que haces el login, o sea, desde que te metes a la computadora, ya te están monitorizando de que ya estás trabajando. ¿Te fijas? Pero en todo ese trabajo estás dando cuentas, estás haciendo algo. Entonces, eso en el mundo. Entonces, por eso el mayordomo no decide por nosotros. Entonces, todo le pertenece a Dios y tenemos que tener esa comunicación con Dios en oración, en la palabra, en venir a la iglesia, en seguir escuchando de Dios. Entonces, ¿y por qué no decide por su propia cuenta? Porque número uno, el mayordomo debe conocer el plan de Dios
para cada área de su vida. Eso lo mencionábamos también ayer, la semana pasada. Debemos de saber cuál es el plan. Y si tú me dices que yo no sé cuál es el plan, algunos pueden decir, no, pues yo solamente sé la mecánica. Yo solamente pues trabajo en la construcción. Yo no sé, pues es lo único que hago. Quizás hay amas de casa aquí que dicen, pues yo no sé, pues yo soy ama de casa. Entonces, muchas veces no tengas en poco lo que has aprendido y lo que tú eres, sino todo eso Dios lo utiliza para Él. Todo tiene un plan. Entonces el mayordomo debe conocer el plan de Dios para cada área de su vida. Y quiero mencionarte, esto no se los había dicho, pero si pueden buscarme Romanos 8:28, por favor. Es un pasaje muy conocido en la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo tengan en la Nueva Traducción Viviente. Gracias. ¡Wow! Rápidos. Gracias. Es un versículo muy conocido, pero dice esto: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y quiero, una vez más, estoy tratando de definir conceptos. Cuando decimos que todas las cosas cooperan para el bien, el mundo piensa, el bien es que todo me vaya bien, que no tenga ninguna complicación, que no tenga ningún estorbo, que no tenga ningún problema, que no tenga ni nada. Eso es bien. Eso es lo que el mundo. Y que la mayor parte del tiempo nunca nadie está bien, porque siempre vamos a tener cosas. Pero eso es lo que se cree, ese es el bien. Pero aquí, cuando Dios habla del bien, no es de que todo te vaya bien sin problemas. El bien es que cumplamos el propósito de Dios. Te voy a decir, a Jesús le fue muy bien. ¿Qué? Porque fue a la cruz. Porque para él vino, para eso vino, para cumplir su propósito, para ir a la cruz. Amén. Entonces él le fue extremadamente bien, porque él cumplió su propósito. Por eso el concepto del mundo es, me va bien si no tengo problemas, si no tengo enfermedades, si no tengo nada. No, eso es el mundo. Para Dios, por eso dice, sabemos que Dios hace que todas, escúchame, todas las cosas cooperen para el bien, para cumplir el propósito de Dios. Hay personas que me pueden decir, ay, es que yo nací, mis padres ni siquiera estaban casados. Fui un hijo ilegítimo. Es más, mi mamá me quería abortar, pero no te abortó. Quiero decirte, no fue un accidente. Tú no eres un accidente. Tú eres una bendición de Dios. Y estás vivo. Y en esas circunstancias, porque aún a pesar de esas circunstancias, Él quiere que eso sea para bien, para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Es por eso que algunos piensan, ay, si yo hubiera nacido en esta nacionalidad, o de estos otros padres, o que mis padres en lugar de ser un pueblito, hayan nacido en la ciudad, y que me hayan costeado con una carrera profesional. Y algunos que, no, pues nací en un pueblito y pues mis padres no me dieron una educación, ay, yo soy menos que los demás. No, nada de menos. Cada uno, todas las cosas cooperan para el bien. Por eso ninguno de nosotros somos iguales y no nos podemos comparar con nadie más. Porque para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Cada uno tiene un propósito y en ese propósito cada uno es entrenado y desarrollado en las circunstancias en las que vivimos. Amén. Entonces, gracias a Dios que Dios nos tiene a nosotros en preparación. ¿Y cómo nos prepara? Por medio de su palabra.
a través de esto, de la lectura, de la predicación. En Romanos 12:2 dice esto. Véanlo conmigo. Romanos 12:2. Todos juntos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero la voluntad buena, agradable y perfecta no es ausente de problemas, o ausente de enfermedades, o ausente de dificultades. No, a pesar de todo eso, su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque nos ayudan a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El problema que tenemos es que, y es el siguiente punto, que no te desvíen otras personas. Siempre verifica con la palabra. Hay en ocasiones que personas que nos afectan o que nos cambian el rumbo de nuestras vidas. Yo he conocido eso en jóvenes que tienen toda la vida yendo a la iglesia, como niños, como jóvenes, que parece que conocen a Dios, y al rato conocen a un muchacho, una muchacha en el mundo. Ay, es bien lindo, es bien linda, me quiere mucho y todo eso. Y se va con el novio o se va con la novia. ¿Y qué pasó? Cambió completamente su rumbo, cambió completamente su vida, se dejó llevar. Quiero decirte, eso es bíblico y lo vamos a ver. El de los novios, bueno, eso y mucho más. Pero eso es, y quiero que vamos a leer todo un capítulo de la Biblia el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 13, del verso 1 al 34. Son 34 versículos en este capítulo. Pero vamos a leer la historia, una historia bastante importante y que a veces no se habla, pero vamos a ver esto. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Deje ponerles el antecedente. ¿Quién era Jeroboam? Después de David, los primeros reyes de Israel fue Saúl, David y Salomón. Y después de eso hubo la división entre Judá y Benjamín y las otras 10 tribus de Israel. Que las otras 10 se llamó Israel y los otros 2 Judá. Entonces el rey de Israel era Jeroboam. Y Jeroboam era un rey idólatra. Era un rey idólatra. Entonces, quiero que lo pongan otra vez el 1, por favor. Pero dice esto: por mandato del Señor, un hombre de Dios. Me encanta esto que ni dice cuál es el nombre del hombre de Dios. No dice. Siendo que la Biblia está cargada de nombres. ¿Por qué no dice el hombre? Nada más dice hombre de Dios. Para mí es que Dios quería poner de esta forma para que ahí yo me ponga, tú te pongas, cada uno de nosotros se ponga, como que recibió un mandato del Señor. Te voy a decir, este hombre es el único capítulo de la Biblia que se ve, ni antes ni después. Nada más en el capítulo 13 del libro de Reyes, en ningún otro libro. Pero él recibió un mandato del Señor. Escúchame, no fue de una persona, fue un mandato de Dios. Y ese mandato era ir nada menos y nada más con el rey de Israel. Y entonces dice, llegó
Era el mandato de un hombre de Dios en la región de Judá. Fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Pero ese era un altar, no era el altar de Dios, es un idólatra. Estaba adorando ídolos. Ahora sí, verso 2. Verso 2, por favor. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. Y sobre ti se quemarán huesos humanos. Wow, estaba diciendo, dentro de la dinastía del rey David de Judá, se iba a nacer un hijo. Ese hijo, su nombre se llamaría Josías, e iba a matar a los sacerdotes idólatras, e iban a esparcir sus cenizas en esos altares. Entonces se lo dice al rey Jeroboam. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando también dice altar, el altar es un lugar de sacrificio. Normalmente eran también planos porque ahí se sacrificaban las víctimas o el sacrificio. Entonces aquí dice, va a haber una señal, se va a romper ese altar. Y las cenizas se derramarán en el suelo. Ahora sí, el verso 4, por favor. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Imagínate, detengan a ese hombre con el dedo. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Wow. Wow, el poder de Dios. Pero para ir ese hombre de Dios, él estaba dispuesto a ir a la muerte, porque iba a hablarle una palabra fuerte al rey Jeroboam, y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Se rompió el altar, se quedó la mano paralizada de Jeroboam, rey de Israel. Se rompió el altar, así como se había profetizado. Verso 6. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego. Te fijas, ya no dijo deténgalo para que lo arresten o deténgalo para que lo maten. Ahora, te ruego que le pidas al Señor tu Dios. No era el de él, porque el de él era puros ídolos. Al Señor tu Dios, que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Ahí hizo un milagro el Señor. Vino el castigo, el juicio, y vino inmediatamente la restauración. Dios hizo algo. Ahora, déjame decirte, le restauró la mano y él seguía siendo un idólatra. Él seguía siendo un pecador. Él seguía haciendo todo lo malo. Pero la oración, oró este hombre de Dios y fue restaurada su mano. Inmediatamente. Entonces, y el rey pudo moverla. Verso 7. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pues estaba el Jeroboam, de estar enojado, ahora estaba contentísimo porque ya había recuperado su mano. Lo quería premiar al hombre de Dios. Verso 8. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar. Verso 9. Porque el Señor me ordenó. Mira la orden de Dios. El Señor le ordenó que diera la palabra, pero también le había dado otra orden. ¿Cuál era la otra orden? No comas ni bebas nada mientras estés ahí. Y no regreses a Judá por el mismo camino. O sea, no comas ni bebas nada en ese lugar y regrésate por otro camino.
Entonces era orden de Dios. Hay veces que Dios viene a nuestras vidas. En el voto del nazareo, se decía que el nazareo no se podía cortar el pelo. Por eso Sansón nunca se había cortado el pelo. Era un voto, era un pacto, era un compromiso con Dios. Te voy a decir, los sacerdotes tomaban vino, sí, pero mientras ellos servían, la Biblia dice, no podían tomar vino. Cuando servían, no podían tomar vino. ¿Por qué? O sea, pues no iban a estar borrachos, no podían tomar vino mientras servían. ¿Qué cosas? Dios nos ha llamado a servirle no por un ratito, sino por todas nuestras vidas. Con eso te lo dejo. Entonces, ¿tenemos que tomar vino? Realmente hay cosas que el Señor nos pide que hagamos. Entonces el Señor le pidió a este hombre, no comas, no bebas ahí y regrésate por el otro camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Verso 11. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel. Y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. Fíjate, el profeta anciano y le dice algo distinto de lo que Dios le había dicho a este hombre. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a este hombre? Ve y dale esto a Jeroboam y después de eso no comas ni bebas y vete por otro camino. Y ahora viene un anciano, profeta, y le dice, ven, acompáñame a mi casa. Entonces, mira la contestación de este hombre de Dios. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés ahí y no regreses a Judá por el mismo camino. Empieza a repetir, este es el mandato de Dios, por eso no puedo. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta, así como tú. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Y dice, un ángel y un mandato de parte del Señor. Llévala a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Y uno dice, qué mal anciano, qué bárbaro. ¿Por qué lo hizo? Si era profeta, y si era profeta de Dios, a lo mejor le tenía envidia a este profeta. ¿Por qué el Señor sí le dio la palabra a él y no se lo dio a este profeta anciano? ¿Y qué hizo el profeta anciano? Mintiendo. Dijo un ángel. Pero también me llama la atención que dijo un ángel, no Dios. Te voy a decir, varias de las religiones más grandes del mundo han sucedido por la aparición de un ángel. Los musulmanes con Mahoma se le apareció un ángel. Los testigos de Jehová se les apareció un ángel. Los mormones se le apareció un ángel. ¡Wow! Y aquí dice, se le apareció un ángel y le dijo, con mandato, llévalo a tu casa para que coma y beba, pero el anciano le estaba mintiendo.
Verso 19. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Imagínate, entonces, él no hizo caso a lo que Dios le había dicho y siguió por lo que el profeta anciano le estaba diciendo. Y regresó y comió. Verso 20. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor. Ahora el profeta anciano. Ahora Dios le habla al profeta anciano. Entonces eso significa que era un profeta de Dios. También, anciano, porque Dios le habló a él. Y le habla al profeta y dice, vino un mandato del Señor al profeta anciano. Verso 21. Quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Wow. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Por la misma voz del profeta mentiroso, que solamente le hizo daño. Ahora Dios hablando y le está diciendo que viene juicio, que iba a morir. Y uno le dice, ¿y qué le pasó al profeta este mentiroso, anciano? La Biblia no dice, no cuenta qué fue lo que le pasó después. Pero mira lo que le pasó a este hombre. Entonces, verso 23. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Verso 25. Unas personas que pasaban por ahí al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Imagínate, lo mató, pero no se lo comió. ¿Para qué se mata los animales? Para comer, pero no se lo comió. Otra cosa, estaba con un burro. Y el burro se queda tranquilo, porque el león no se comió al burro. Ni al burro, ni al profeta de Dios se comió. Nada más lo mató y ahí se quedó. Entonces le fueron a avisar al profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Pues, ¿por qué lo desobedeció? Por eso dije, disculpen la expresión, cuando he leído y tantas veces este pasaje, qué gacho, disculpen la expresión, qué bárbaro, qué malo. Nada más vino a echar a perder al pobre hombre. Está obedeciendo, está yendo con el rey, está teniendo el valor de enfrentar al rey, de traer juicio. Y lo hace todo bien y ya está para terminar todo lo que el Señor tenía como propósito para este hombre de Dios. Pero ¿qué hizo? Se dejó llevar por la corriente del que parecía. Pero si es de Dios, tiene que confirmar tu palabra, la palabra que Dios te dio, no darte otra palabra distinta. Si te dice otra palabra distinta, tenemos que seguir la palabra original que Dios nos da. Amén. Porque la palabra se tiene que confirmar, no ser otra cosa completamente distinta. Entonces dice, es el hombre que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Verso 27. Luego el profeta dijo a sus hijos, ensílleme un burro. Así que ellos ensillaron un burro. Y él salió, encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo, ni había atacado el burro.
Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre. Pero escúchame, ahí estaba el león. Y al llegar no atacó al profeta anciano. ¿Te fijas? Tantas cosas que no atacó al cadáver, no se comió al cadáver, no se comió al burro, no se comió tampoco, ni atacó, ni mató al profeta anciano. Y dice, porque ahí estaban los tres, estaba el burro, el león y el cadáver del hombre de Dios. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! ¡Qué bárbaro! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. La palabra de Dios. Él sabía, eso es de verdad y eso es un hombre de Dios. Pero ¿qué hizo este hombre de Dios? Hizo todo bien, pero desobedeció. Porque en lugar de seguir el mandato de Dios, la palabra original, se dejó llevar por mentiras. Se dejó engañar aún por personas que parecían fidedignas, pero eran equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de seguir? Lo que debemos de seguir es la palabra de Dios. Amén. Quiero decirte, lamentablemente el día de hoy estamos en un medio donde mucha gente ya no va a la iglesia y escucha predicadores de todos lados. Y hay predicadores, quiero decirte el día de hoy, como este anciano, este profeta anciano, que es de Dios, pero todavía dice cosas que desvían. Si escuchas a un mensajero que te está desviando, ¿de qué? De tu iglesia, de lo que dice la palabra de Dios. Ese es un profeta. ¿Y qué va a suceder? Es solamente desviarte. ¿Para qué? Para matarte y destruir. ¡Wow! Esta es una palabra fuerte. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Precisamente seguir el mandato de Dios, seguir lo que Dios nos ha dicho personalmente. Y de veras, porque hay muchas personas egoístas, hay muchas personas que están egoístas, envidiosas y de diferentes cosas, pero yo te animo precisamente, tenemos que cumplir cada uno de nosotros algo por lo cual Dios nos ha mandado. Pero así como este hombre tuvo un estorbo, todos vamos a tener estorbos. ¿Y qué es lo único que nos va a mantener? La palabra de Dios. Seguir el mandato que Dios nos ha dado. Y si tú dices, es que yo no sé del mandato, yo no sé qué Dios me ha dicho, pues es que te falta leer la palabra, te falta conectarte con Dios para que sepas qué es lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, que no te desvíen otras personas y siempre verifica con la palabra de Dios. A mí me ha dado algunas personas, han venido conmigo en algunas ocasiones porque sé que Dios tiene un plan para ellos y que dentro de ese plan Dios los ha puesto y plantado aquí. Y de repente llega una persona y me dice, pastor, pues solamente vengo a avisarle que ya me voy. ¿De veras ya te vas? Sí, por esta razón, por la otra y todo eso. Y algunas personas les he dicho, pero Dios te plantó aquí, ¿verdad? Sí, no, yo aquí el Señor me puso y todo. Entonces el Señor ya cambió de opinión. No, es que no entiende, pastor, es que ya tengo que hacer esto otro. Ah, ok. Luego le digo, ¿dónde dice aquí en la palabra que te tienes que ir? No, es que yo siento, es que yo quisiera hacer esto. Es que no.
Pero ¿dónde está el mandato del Señor? ¿Te fijas? Entiende esto, que ya no nos podemos mover tan fácilmente. Es seguir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones por medio de su palabra. Por eso Dios a cada uno de nosotros, no es un accidente que estemos en este lugar. Dios nos ha traído, Dios nos ha establecido, que Dios tiene su plan de hacer y de movernos en Dios. ¿Que nos puede hacer? Claro que sí, pero Dios tiene que hablar a tu corazón conforme la palabra, pero ¿sabes qué? También Dios lo tiene que poner en los líderes. Y lo tiene que poner eso en el corazón. Yo he hablado con personas que yo sé de parte de Dios que el Señor me habla. Ya este es el tiempo que esta persona va a hacer esto. Y yo lo bendigo, yo oro por él. Y sé de que el plan es el propósito. Pero hay otras personas que se están desviando. ¿Por qué? Porque algo los desvía. En este caso fue un hombre que les desvió. Vente a comer. No. Que nada te desvíe de cumplir aquello que el Señor quiere que tú hagas. Aparte de esto, que no te desvíen profecías ni sueños. Es que soñé, ahora tuve este sueño. Hace unos años, una persona me dijo, ¿y esto? No, yo soñé que veía arañas alrededor de esa puerta. Ay, me asusté. ¿Sabes qué pasó con esa persona? Dejó de venir a la iglesia por las arañas que vio. Y pasaron muchas cosas en la vida de esa persona. ¿Pero qué sucedió? ¿Dónde dice, huye de las arañas? ¿Dónde dice eso? Pero tuvo un sueño y como soñé las arañas ahí, entonces a huir de ahí porque ahí hay arañas. Eso es del diablo. No, que no te desvíen profecías ni sueños. La palabra nunca cambia. En 2 Pedro 1:19 dice esto. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. No profecías que podemos decir unos a otros. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas escritos aquí en la Biblia. Acuérdate que en el Antiguo Testamento estaba la ley y los profetas, así se le llamaba la ley, los 5 libros de la ley y luego los libros históricos y los profetas, que eran los profetas menores y los mayores. Entonces dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Verso 20. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esto es la palabra de Dios. Entonces, aquí precisamente debemos que no nos desvíen profecías. Yo recuerdo, yo tengo una sobrina. Esta sobrina preciosa, amando a Dios, toca la flauta en una forma preciosa, vino a Cristo para las naciones a prepararse y luego conoció a un joven que ella lo quería, pero en ese momento llegó un profeta. Y el profeta le dijo, el que tú crees, ese no es, sino viene otro. Ese no es para ti. Pero este hombre, el que ella, pues cristiano, adorador, sirviendo en la iglesia, haciendo todo, pero vino el profeta y le dijo, ahora, todo eso, dice la palabra de Dios, no te unas en un yugo desigual con los infieles. Entonces, número 1 es cristiano.
Número 2, ama a Dios. Número 3, sirve a Dios. Número 4, también se quieren. No, pero vino el profeta y le dijo, ese no es para ti. Imagínate, por 1 o 2 años fue un caos para ella. Pues quiero darte las buenas noticias. Ella no siguió a ese profeta. Ella está casada, tiene 2 hijos y junto con su esposo aman y sirven al Señor en una forma tremenda. Son líderes, son adoradores. Ellos están en la ciudad de Monterrey, México, y Dios obrando en la forma tremenda. Pero ella se pudo haber desviado por haber escuchado una palabra que aunque era profeta, pero esa no era para ella. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que seguir? Lo que dice la palabra de Dios. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, tenemos que seguir. Y también por medio del oír, el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda verdad. Eclesiastés 5.1 dice esto. Eclesiastés 5.1, por favor. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos, cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hacer mal. Sin pensar hace mal, perdón. Entonces, pero cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos. Aquí estamos en la casa de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Abriendo nuestros oídos para recibir la palabra de Dios. Y en Juan 6, 13 y 14 dice esto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Ese es el Espíritu Santo. Te voy a decir, si es el Espíritu Santo, todo lo que nos va a decir lo confirma la palabra. Pero si el Espíritu, crees que es el Espíritu Santo y no está de acuerdo a tu palabra, quiero decirte, no fue el Espíritu Santo, fueron tus emociones, fueron otras cosas que tratan de distraernos. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser guiados por medio del Espíritu Santo que nos confirma la palabra de Dios. Ahora, Dios usa la mente. Pon algo en tu espíritu y usa la mente para que disciernas. Dios nos ha dado una mente y esta mente nada más no es para tenerla ahí. Satanás, te voy a decir, no quiere que la uses para verificar si es de Dios o es sensato lo que piensas hacer, sino que actúes por impulsos. Eso es lo que el enemigo siempre quiere, que actúes por impulsos. Es por eso que cuando yo hablo con personas y que por alguna razón se están yendo, son impulsos, son sentimientos, son emociones, que me lo tratan de que eso es de Dios. No, esos son impulsos, porque ¿por qué sé que no es de Dios? Porque yo soy el pastor, y yo busco al Señor, porque el Señor no me lo ha dicho. ¿Qué? Constantemente antes el Señor nos revela y a mí me ha revelado tantas cosas a través de la oración, que el Señor me está hablando y me pone en el corazón. De la misma forma, algo que yo he visto en muchas ocasiones, que personas ya se van a ir. ¿Sabes por qué? Porque su corazón ya no está aquí. Veo yo sus caras y veo muchos de ustedes así, aprendiendo, recibiendo. Pero veo caras de personas que ya no está su corazón aquí. Ni escuchan, ni reciben. Y lo primero que te diga es que ya no recibo. No, pues claro que no recibes, porque ya tu corazón se fue. ¡Wow! ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por los impulsos, por las emociones. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Y hacernos la pregunta y verificarlo con la palabra de Dios. ¿Esto es mío
¿O por qué estoy pensando de esta forma? ¿Por qué me quiero ir? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Te fijas? Es tan importante, pero hay veces que no me importa, nada más y yo hago lo que yo quiero. Entonces, y que todo eso es para distraernos, para quitar ese propósito que Dios quiere que hacer en cada uno de nosotros. Entonces, y quiero ya nada más para terminar, el consejo, como también el Señor nos habla a través del consejo de otras personas cristianas, pero no como ese anciano profeta que dijo mentiras. Quiero decirles, si yo les digo, aunque sea pastor, pero si yo les digo algo contrario a lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad. Entonces yo estoy en mentira. Y no me hagan caso. Lo que es correcto es lo que dice la palabra de Dios. Yo soy probado con lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Entonces, por esa razón, también necesitamos el consejo de otras personas cristianas. En Proverbios 11:14 dice esto: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Necesitamos consejeros, pero no consejeros que nos que nos sigan la corriente. Consejeros que conforme la palabra de Dios nos puedan decir. Amén. Hay veces de que uno de los reyes le dijo, no hay un profeta que hable, que tenga palabra de Dios. Y el rey dice, y fue el rey Acab, sí, pero ese profeta nunca habla bien de mí, por eso no quiero escuchar ese profeta. Nunca habla bien de mí. Entonces nada más vamos con los que me siguen la corriente. No. Necesitamos liderazgo sabio, pero cristiano, que hablen conforme la palabra de Dios. Entonces, y que aconsejen bíblicamente. Y por último, no menosprecies a nadie, porque Dios nos puede hablar a través de todas las personas. Dios nos habla a través de los niños. Dios nos habla. Te voy a decir algo. A Balaam, Dios le habló a través de un burro, y literalmente. Dios le habló a través de un burro. ¿Y qué es lo que le hablaba? Confirmándole la palabra que había recibido antes. Porque él no la quería hacer. ¿Y sabes cuál era el problema con Balaam? Que Balaam creía, o sea, yo estoy siguiendo a Dios. ¿Y qué era lo que le estaban pidiendo a Balaam? Le estaban pidiendo a ese profeta que maldijera a Israel. ¿Quién le estaba diciendo? Balac, el de Moab. El rey de Moab le estaba pidiendo que maldijera. Y él decía, no te puedo decir porque Dios lo ha bendecido. Pero ¿sabes lo que él hizo por debajo del agua? No lo puedo maldecir. Pero luego supimos en otras partes de la Biblia que dice, bueno, no lo puedo maldecir, pero acércale a todas las mujeres para que se unen con las mujeres. Y entonces violarán el pacto con Dios. Y entonces ahora ellos van a recibir maldición. ¿Te fijas qué sagaz? Eso fue Balaam. Y Dios le habló a través de un burro. Pero él tenía su corazón, que él decía, aunque me des todo, no es cierto. Pero él quería ir y quería recibir el premio, o sea, las riquezas. ¿Y qué hizo? Desobedeció a Dios. Entonces, lo que te diga hasta con el burro debe de ir de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para Balaam, nunca maldigas algo que yo he bendecido. No, y no voy a ir. ¿Por qué? Porque es bendecido por Dios. Entonces, el día de hoy, la palabra de Dios es, tú eres un mayordomo. Eres un administrador que recibimos mandatos de Dios. Dios no le dio ese mandato al profeta anciano.
se lo dio a este hombre de Dios. ¿Qué mandatos Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿O toda tu vida nada más eres tú? Tu trabajo, tu familia, tu problemática, tú. Hay mucho más allá que tú y yo. ¿Qué es más? Es Dios. Y Dios nos ha llamado a servirle. A todos. Aún este profeta anciano, aún en medio de su desobediencia, de sus mentiras, de su egoísmo, de su envidia, aún Dios lo utilizó. Te voy a decir, aún lleno de imperfecciones nosotros, Dios nos utiliza. Pero el Señor quiere, sobre todas las cosas, que lo sigamos a Él y que sigamos lo que su palabra dice acerca de nosotros. Amén. Entonces, por eso en esta noche, ¿qué estás escuchando que te está desviando del propósito de Dios? Tengo mucho trabajo. ¿Ok? ¿Y cuándo vas a tener menos trabajo? Tengo muchas deudas. ¿Ok? He estado con enfermedades. ¿Ok? ¿Cuál es tu excusa o tu pretexto? No importa cuál excusa o literalmente estás viviendo un problema. Aún en medio de todo eso, vamos a hacerle caso a Dios. Escúchame, no tenemos que hacerle caso hasta que toda nuestra vida se arregle, hasta que toda nuestra vida esté perfecta. En medio de cómo estamos, ¿qué tengo que empezar a hacer? A leer su palabra y a obedecerla. Eso es todo. Leerla y obedecerla. Leerla y obedecerla. Leerla y obedecerla. Y leerla. Y cuando no quiera venir a la iglesia es cuando más tengo que venir. Cuando no quiera leer la Biblia es cuando más tengo que leer la Biblia. Cuando estoy enfermo necesito venir, que los hermanos oren por mí y que sea sanado. Ahora necesito, pero ahora, número uno, no me puedo desconectar ni de Dios ni de la iglesia. ¿Por qué? Porque es de la forma como Dios va a cumplir el propósito de Él sobre nuestras vidas. Te voy a decir, muchas de las cosas que Dios quiere que hagamos es más allá de este local, de esta iglesia. Dios lo quiere hacer a través de nosotros afuera. Entonces, escúchame, servir a Dios no es un ratito nada más aquí. Es a través de toda nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todo. Por eso hemos puesto en un compartimiento nada más separado. No. Dios ocupa todas las áreas de nuestra vida y vivimos para servir a Dios. Somos administradores de Dios. Pero ¿cómo tenemos que seguir? La palabra de Dios. Amén. Y todas las personas, escucho en ocasiones que dicen, ay, tengo un amigo, una amiga que me está invitando a su iglesia, van a tener un evento buenísimo y todo eso, y ahí voy, y al rato ya estoy parte de su iglesia. ¿Para qué te está invitando? Vente. Lo mismo el profeta, vente acá. ¿Por qué me voy a ir allá si Dios me puso ahí? ¿Eso qué significa? ¿No puedo visitar iglesias? Claro que sí, pero no quedarte, porque Dios me plantó aquí. Y hasta que Dios me dé, pero si Dios me habla, Dios también se lo tiene que confirmar a través de la palabra, se lo tiene que confirmar con los líderes, todo. Si no, es mi impulso, son mis emociones. Amén. Qué hermoso. Por eso no te desvíes. No te desvíes del propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a ponernos de pie.